a comenzar. Pero primero, llama a tu familia. Por cierto, ya tienes tu Biblia a la mano. Aún no la tienes. Prepara tu Biblia, porque la estaremos usando. Ya la tienes. Ahora sí, ¿listos? Cierra tus ojos y levanta tu voz y comienza a agradecer a nuestro Padre Celestial por este glorioso día, donde le adoraremos y recibiremos su bendita palabra. Quiero relatarte la historia que se lleva a cabo en la caverna principal del infierno. Es una reunión siniestra de emergencia. Satanás ha convocado a los jerarcas más importantes del reino de las tinieblas. Lucifer está sentado en un imponente y lúgubre trono ancestral. Todos los escalafones de la oscuridad están presentes. Chacal, el primer lugarteniente, toma la palabra y dice: estamos a punto de eliminar al Hijo de Dios. Otro demonio que acechaba desde la oscuridad, y parece ser el más viejo, el horripilante sodomita, agrega: es la victoria más aplastante que jamás hayamos tenido. En ese instante lascivo, un demonio asqueroso y gordo agrega: que lo humillen y que lo desnuden. Quiero ver desnudo al Hijo de Dios. Me gusta, dice Lucifer. Brindo por la humillación pública. Fórnico, un demonio deforme de 20 centímetros de estatura, dice: hagamos que traspasen la sien con una corona de espinas. ¿Acaso un reino merece una corona? Tubérculos, agrega: vinagre. El que dice saciar la sed de lo demás merece tomar vinagre para calmar su propia sed. Un demonio con cara de cerdo levanta la voz y dice: nunca pude olvidarme cuando me echó del Gadareno. Dame permiso para abrir su costado, su majestad. Los demonios festejan, pero Satanás dice: necesito más ideas de cómo humillar al Hijo de Dios. Y en ese entonces toma la palabra otro demonio con cara de odio y resentimiento y dice: por supuesto, su majestad de la oscuridad. Recuerda que yo llevé a Judas a un vergonzoso suicidio. Judas terminó siendo un cobarde. Ayúdame, dame permiso para que llene de vergüenza al Mesías. En ese instante el príncipe de las tinieblas deja su trono y se pone en pie. Emerge de la oscuridad el legendario ángel de luz, Belcebú, la serpiente antigua, el dragón. Hay algo que preocupa al ángel caído, algo que aún lo intranquiliza. La figura se dibuja imponente entre el azufre y las cenizas. Es entonces cuando clama a gran voz: no dejo de preguntarme por qué Dios no interviene cuando sabe que estamos matando a su hijo. ¿Por qué Dios no hace nada cuando ve que lo estoy aniquilando? Porque Dios es un flojo y usted tiene la llave de la vida y la muerte, su majestad. Mientras tanto, en la superficie terrestre, en el Gólgota, se lleva a cabo la muerte más espantosa que un ser humano pudiera soportar. Violentamente toman sus brazos, le amarran sus muñecas. Los hebreos limitan sus azotes a 40, pero los lictores romanos no tienen límite. La víctima está a merced de los verdugos. El látigo se llama flagrum, que no es otra cosa que tiras largas de cuero con metal en las puntas. Cada golpe lacera la carne y deja al descubierto venas, músculos, tendones e intestinos. La multitud grita desaforada, ha golpeado su rostro. En ese momento el maestro sufre de vértigo, calambres, una sed quemante y rabiosa, hambruna, insomnio, fiebre traumática en todo su cuerpo. Todo el dolor está intensificado hasta el punto de casi no poder soportarlo. Es entonces cuando cae al suelo por la pesada viga. Todo movimiento mínimo es doloroso. Las venas laceradas, los tendones aplastados, las heridas gangrenándose poco a poco, y las arterias inflamadas oprimen el cerebro por la sobrecarga de sangre. Su lengua está hinchada por la deshidratación y el sueño. De pronto el maestro mira a Simón de Cirene
cuando éste quiere limpiarse un poco de sangre que había salpicado su sandalia y le dice: no te la limpies, hay un propósito para esa sangre. ¡Propósito! ¿Qué quiso decir con propósito? Vociferó un demonio raquítico que lo oyó desde el mismo seno del infierno. Mientras tanto, damas y caballeros, querubines, serafines y arcángeles observan el Gólgota en silencio. Coros superiores e inferiores por primera vez pararon de cantar. Dicen que es la primera vez que el cielo se vistió de silencio y de luto, claro. Nadie alaba a Dios hoy. Ahí están todos enmudecidos y anodadados. El ángel que anunció a Sara que tendría un hijo en la vejez. El que había luchado con Jacob en Peniel. El ángel que había cuidado el árbol de la vida del huerto. Miguel, quien había luchado con Lucifer. Gabriel, que había anunciado el nacimiento de ese Mesías que ahora estaban asesinando. Otro ángel que cantó en Belén. El que alertó a Josué para que escapara a Egipto. El ángel que fortaleció a Jesús en la tentación del desierto. El que estuvo con el maestro en la agonía del huerto. Y el Padre, que trata de explicar lo que el cielo no puede comprender. Así es, hijo mío. Hay un propósito para esa sangre bendita. Los ángeles siguen mudos, algunos lloran en silencio, sabiendo que a la mínima orden del Padre, una legión de ellos podría rescatar al Hijo de Dios. Mientras tanto, en la superficie terrestre, atraviesan estacas de hierro rompiendo tendones, abriendo venas y arterias. Cada golpe hace que su cuerpo entero se convulsione de dolor. La sangre está espesa. Una coagulación masiva invade todo su cuerpo. En ese momento, con total control de su mente, dice: perdónalos, no saben lo que hacen. Ponen la cruz en un agujero mientras que los fluidos le comprimen el cerebro. Un malhechor crucificado a su lado le dice: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y otro criminal ruega: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor, mirando al malhechor a los ojos, con un esfuerzo sobrenatural, le hace una promesa: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Paraíso! ¿Qué quiso decir con que hoy estará en el paraíso? Gritó el príncipe demoníaco que escuchó la frase dicha desde la cruz. Algo está mal aquí. Hay algo que no sabemos, su majestad. Acaba de hablar que estará en el paraíso. Él no puede irse al paraíso. Él tiene que ser vencido por la muerte. En ese instante el infierno comienza a temblar como una desenfrenada tropilla de caballos salvajes. El sol se oscurece de golpe. Las rocas se parten. El viento azota sin piedad. La tierra no para de temblar. Los soldados por primera vez sienten pánico. El Dios de Israel comienza a ponerse en pie. Los ángeles irrumpen en alabanza luego de horas de no cantar. Los demonios se retuercen de dolor. Un centurión romano dice: este sin duda era el ungido de Dios. Y el Señor, damas y caballeros, despoja a los principados, a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando desde lo alto de la cruz. Satanás maldice mirando al cielo. El velo del templo se rasga en dos. Prepárate, infierno, prepárate, muerte, prepárate, catedral de cristal en español, para aplaudir, porque el Señor va a resucitar y va a gritar: ¡consumado es! Con su poder se levantó, la muerte no pudo con él. Se levantó, resucitó con su poder. Con su poder se levantó, la muerte no pudo con él. Se levantó, resucitó con su poder. Porque ahora en su victoria soy un vencedor y siempre en triunfo él me llevará. Porque ahora en su victoria soy un vencedor y siempre en triunfo él me llevará. Porque ahora en su victoria soy un vencedor y siempre en triunfo él me llevará. Porque ahora en su victoria soy un vencedor y siempre en triunfo él me llevará. Con su poder se levantó, la muerte no pudo con él. ¡Vivo! Se levantó, resucitó con su poder. Con su poder se levantó, la muerte no pudo con él. Se levantó, resucitó con su poder. Porque ahora en su victoria soy un vencedor y siempre en triunfo él me llevará. Porque ahora en su victoria soy un vencedor y siempre en triunfo él me llevará. Porque ahora en su victoria soy un vencedor y siempre en triunfo él me llevará. Porque ahora en
servimos, Él vive y Él se levantó con poder. Vamos a gritarlo todos juntos. Se levantó, resucitó, se levantó, resucitó, se levantó, resucitó, se levantó, resucitó con su poder. Un grito de victoria. Aleluya. Y ahora es su victoria. Porque ahora es su victoria, soy un vencedor y siempre en triunfo Él me llevará. Porque ahora es su victoria, soy un vencedor y siempre en triunfo Él me llevará. Porque ahora es su victoria, soy un vencedor y siempre en triunfo Él me llevará. Porque ahora es su victoria, soy un vencedor y siempre en triunfo Él me llevará. A ver cuántos son libres en esta noche. Vamos a saltar con júbilo. Este es mi clamor, es mi oración, que tu fuego hoy descienda aquí. Anhelamos ver tu gloria, Señor, ábrenos los cielos hoy. Resplandece, Dios, tu rostro en mí, que tu obra sea vive hoy. Hazla conocer a esta generación que hoy clama a ti. Avívanos con tu gloria, con tu poder. Avívanos con tu fuego, con tu verdad. Avívanos con tu gloria, con tu poder. Avívanos, Señor. Este es mi clamor, es mi oración, que tu fuego hoy descienda aquí. Anhelamos ver tu gloria, Señor, ábrenos los cielos hoy. Avívanos con tu gloria, con tu poder. Avívanos con tu fuego, con tu verdad. Avívanos con tu gloria, con tu poder. Avívanos, Señor. Avívanos. Alguien lo puede decir saltando. Vamos con los instrumentos. Aquí vamos. Avívanos.
eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, בתפילה, אמן, שעולה, אמן, כל הנשמה תהלליה, אמן, ותן ברכת שלום ושמור על ביתנו, ערב אותנו לחלום שבתוכנו, תן תמיד ברכה במעשה ידינו, פתח לבנו שתמיד נשיר לך. אלוהי
אמן. תקוותיי, אמן. עטוף אותנו באהבה, אמן. תן לנו חיים ושמור עלינו, תן שתתגשם אהבתנו, תן לנו ברכה, האר פנינו, פתח לבנו שתמיד נשיר לך. לעולם אמן, לכולם אמן. חזק את רוח האדם, אמן. בתפילה אמן, לשלום אמן. כל הנשמה תהלליה, אמן. כל הנשמה תהלליה, אמן, 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 אמן. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Hola mis amados hermanas y hermanos, que Dios me les bendiga. En esta tarde vamos a tener una enseñanza más de la palabra de Dios. ¿Ya le cantaste? ¿Sí le diste la gloria? ¿Sí le diste la alabanza al Señor como se lo merece? ¿Sí le diste la adoración como el Padre de verdad es digno de ser exaltado y adorado? ¿Sí lo hiciste? Espero que sí lo hayas hecho, hermano. Espero que sí lo hayas hecho, hermana. Que lo hayas cantado. Espero que hayas podido espero que tú hayas podido levantar las manos. De verdad, espero que hayas alzado tus manos en adoración. Espero que también hayas de repente tenido que, pues de alguna forma, a lo mejor doblar las rodillas un poquito. A lo mejor algo diferente, pero tienes que hacer algo diferente en cuanto a la adoración, ¿ok? Bien, vamos a orar en esta hora porque vamos a tener una enseñanza donde preparen sus Biblias porque vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia, hermanos. Esta enseñanza la quería dar en la mañana yo, pero bueno, la voy a dar ahorita en la tarde. Espero que todos lleven su Biblia, tengan su Biblia, porque vamos a leer la Biblia. Es necesario que leamos la palabra de Dios. Así que vamos a orar en este momento y decir: Padre, en este momento estamos delante de tu presencia. Nos acercamos ante ti, oh Padre Santo. Nos acercamos ante ti, oh Rey de Reyes, divino compañero del camino. Bendito seas. En este momento, Padre, nos acercamos nuevamente a ti para rogarte que hables a nuestra vida, para rogarte que nos enseñes tu palabra, para rogarte, Padre, que hables, Señor, a nuestro ser, para rogarte que hables, Padre, de una manera especial y sobrenatural a nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, enséñanos tu palabra, muéstranos tus mandamientos, muéstranos tus estatutos y esperamos de verdad, Padre, recibir un consejo, Padre, que nos ayude a vivir en santidad y caminar como tú quieres que caminemos, bien delante de ti, Señor. Son tiempos difíciles, yo lo sé, Padre, y son tiempos de estar a cuentas contigo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues estamos viviendo, hermanos, tiempos complicados. Porque independientemente de que Dios ha provisto y de que Dios trae provisión a la casa del justo, hermano, a la casa del Hijo de Dios, a pesar de que Dios provee, a pesar de que Dios está supliendo las necesidades, aún estamos viviendo, hermanos, tiempos complicados. ¿Por qué? Porque son tiempos de abstinencia de muchas cosas.
Hermanos y hermanas, ahorita se está viviendo etapas complicadas, lo que es a nivel mundial, lo que es a nivel global, circunstancias, hermanos, que muchos no habían experimentado y lo están viviendo ahora. Pero, hermanos, ¿qué es lo que nosotros los cristianos necesitamos hacer en medio de todo eso? Pues simplemente, hermanos, vivir como cristianos. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, dígalo, vivir como cristianos. Y así tenemos que vivir nosotros. Tenemos que estar viviendo como gente cristiana. Y un cristiano, hermano, acuérdate que ser cristiano no es pertenecer a una creencia en particular. Ser cristiano es ser un fiel seguidor de Cristo. Eso es ser cristiano. Ser un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Ser cristiano, hermanos, es estar caminando con el Señor, así como caminó Enoc, así como caminó Noé, así como caminó Abraham. Eso es ser cristiano, caminar con Cristo, caminar con Dios. Hacer lo que Él nos dice que hagamos. Y por eso es que en esta tarde, hermanos, yo quiero hablarte de las características que debe tener un cristiano, porque debemos, hermanos, de vivir como cristianos. Ese es el tema, viviendo como cristianos. Pero vamos a ver de las características. Pero dije que vamos a leer la Biblia, porque vamos a ver las características de un cristiano. Así que prepárense con su Biblia, hermanos, porque vamos a estar leyendo. ¿Ok? Vamos a leer primero Mateo capítulo 24. Quiero que vayan a Mateo capítulo 24 y aquí te dice por qué debes de vivir como cristiano. Dice Mateo 24, versículo 43. Dice así: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La Biblia nos dice, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo prometió que iba Él a arrebatar a su iglesia y que iba a llevarse a su iglesia y que iba a ejercer, hermano, una situación donde Él iba a gobernar nuevamente sobre todo el mundo. Donde nos habla de su segunda venida, pero también nos habla del arrebatamiento. Versículos antes, hermano, si tú lees desde el versículo número 39, nos habla de que la gente no entendió. Vean, lo dice claramente en el 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, ¿cómo estaba la gente? Como en estos tiempos. A pesar de que estamos en pandemia, a pesar de que estamos, hermano, en una situación difícil, a la gente no le interesa. La gente sigue haciendo pachangas, sigue haciendo fiestas. Y por eso la Biblia dice, pues va a ser como en los días de Noé, la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que no entró en el arca. Y no entendieron, como ahorita la gente no entiende. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, y nos empieza a hablar del rapto. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y empieza a hablar de que estemos velando, de que nos preparemos. O sea, en los tiempos, hermanos, que estemos viviendo, nosotros tenemos que vivir como cristianos. Y me impacta lo que el versículo 44 dice: por tanto, también vosotros estad preparados. O sea, seamos entendidos. No seamos mulas como aquel mensaje que aprendimos pasadamente. Dice, estemos preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en el momento que menos lo pensáis. Es por eso que debemos de vivir como cristianos. Y más en estos tiempos. En estos tiempos de dificultad. En estos tiempos, como lo hemos dicho, de pandemia. En estos tiempos hay que vivir como cristianos. Dicen los pastores, llénate de Dios, llénate del Espíritu Santo, llénate de unción. Busca a Dios, sí, ora, congrégate en tu casa, donde sea, pero busca de Dios. Ha llegado el tiempo. Entonces, yo te quiero hablar de algunas características de los cristianos. Te tengo que hablar de cómo es una persona cristiana. Una persona cristiana no es desobediente. La persona cristiana hace lo que se le dice. Una persona cristiana obedece a su autoridad. Y hay muchos que no lo hacen, que se portan como unos hijos del diablo. Entonces, hermanos, yo quiero que ustedes cambien esa actitud y se
empiezan a comportar como cristianos. Porque imagínate, si cuando desobedeces en ese momento viniera Cristo, pues te quedaste. Por eso, hermanos, prepárense, porque vamos a ver estas características que tienen que tener los cristianos. Primera característica que tiene que tener un cristiano es la siguiente. La primera característica es que el cristiano debe de amar a los hermanos. ¿Qué debe hacer el cristiano? Amar a los hermanos en Cristo. Tienes que amar mucho a tus hermanos, sea como sea. No debe de existir eso de que es que a mí me cae mal tal hermano, es que a mí me cae mal tal hermana, es que yo no soporto a esos hermanos. Eso no debe de existir en ti. Eso no es de cristianos. Y nosotros tenemos que vivir como cristianos, porque cuando venga el Señor nos puede agarrar mal. Y además la Biblia dice que va a venir cuando menos lo sepamos. Y una característica de un cristiano es que debe ser alguien que ame a los hermanos. Tenemos que amar a los hermanos. Hay que amarlos. Yo por eso aún así cuando me hacen majaderías algunos hermanos, los sigo amando. Hay que amarlos. Es una característica cristiana. Mira, Juan, te dije, vamos a leer la Biblia y vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 13, y me van tomando el tiempo porque si no terminaré la próxima semana esta enseñanza. Juan capítulo 13, hermanos. Vamos a leer versículo número 34. La palabra de Dios dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahí está Jesucristo diciendo, hermanos, que debemos de amarnos entre nosotros. Un nuevo mandamiento os doy. Dice, ámense los unos a los otros. Hermanos, y algo que dijo Jesucristo, así como yo los amé, quiero que se amen. Ahora, ¿cómo nos amó el Señor? ¿Cómo fue que el Señor nos amó? ¿De qué manera nos amó? Bueno, nos amó de la siguiente manera. Siendo el Señor lleno de riquezas celestiales, la Biblia dice que siendo rico, se hizo pobre. Para que veas qué tipo de amor tenía el Señor. Siendo rico, se hizo pobre. Siendo rey, se humilló, y se humilló hasta lo sumo. Para que veas qué tipo de amor tuvo el Señor con nosotros. Compartiendo, hermano, compartiendo con nosotros lo suyo, se dejó asesinar. Esa es la manera en que el Señor nos amó. Y así nosotros tenemos que amar a los hermanos. Yo sé que cuesta, yo sé que es difícil, y más si son hermanos que te han dañado, más si son hermanos que han hecho algo en tu contra, que te han lastimado. Pero también, hermanos, el Señor se dejó asesinar, y aún así la Biblia dice que Él siguió amando a esa gente que los asesinó, tanto que estando en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para que veas la clase de amor. La Biblia dice que si el Señor no se bajó de esa cruz teniendo el poder para hacerlo, fue por amor a nosotros. Pues así debe de ser una característica nuestra. Debemos de amar a los hermanos. Hermanos. Y vean lo que dice el versículo 35 donde estamos de Juan 13. Dice el 34 que nos dio un mandamiento. Ahora dice el 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, en esto se conocerán que son cristianos. En esto se conocerán que son mis hijos. En esto se conocerán que son mis discípulos. Oh, wow. Qué cualidad tan grande, hermanos, para que nos vayamos, hermanos. Si el Señor tuviese que arrebatar a su iglesia, ¿te irías tú? Porque el Señor está pidiendo que nos amemos. Y es impactante. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, que sois mis hijos, que sois cristianos, en que se aman unos a otros. Si tú dices que eres cristiano y no amas a tu hermano, no amas a Dios. Aunque muchos dicen, no, yo sí amo a Dios, yo lo amo. Porque mucha gente dice que ama a Dios. Pero la Biblia dice claramente
si al que no ves, bueno, si al que ves no lo amas, ¿cómo vas a amar al que no ves? ¡Ay! Así dice la palabra. Entonces, hermanos, el Señor está diciendo, quieren ser parte mía, quieren ser parte de todo esto, ámense los unos a los otros. Si nosotros queremos irnos al cielo, porque es uno de nuestros deseos irnos al cielo, tenemos que tener la característica de amarnos unos a otros. Y ahorita en estos tiempos difíciles, donde la incertidumbre, hermano, también pues puede estar gobernando. Cuando debes de reinar tú, te lo dije en la mañana. Pero debemos, hermanos, de echar fuera la incertidumbre. Debemos de echar fuera todo eso. Pero a pesar de las circunstancias, hermanos, hay que amar a la gente. Hay que amar a los hermanos. La Biblia dice que el que no ama, tú dirás, el que no ama no conoce a Dios. Sí, así dice la Biblia. El que no ama no conoce a Dios. Pero quiero que vayas a la primera carta de Juan. Independientemente de primera carta de Juan 4:8, hay algo también bien interesante que dice la primera carta de Juan, en el capítulo 3. La primera carta de Juan, en el capítulo 3, dice algo bien interesante. Y quiero que veas esto, hermano, que dice la Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, fíjate lo que dice la Biblia. Dice así, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. O sea, el mundo no conoce a los cristianos, no los acepta porque no conocen a Dios. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vean lo que dice el 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Una manera de saber que nosotros somos cristianos, hermano, es, ya te lo dije, amando a los hermanos. Y si no amas a los hermanos, es porque estás en pecado. ¿En qué estás? En pecado. Y el pecado infringe la ley. ¿Cuál ley? De que eres hijo de Dios. Y como el pecado va a hacer que la ley sea infringida, hermano, vas a dejar de ser hijo de Dios. Por eso es importante que aprendas, hermano, que aprendas, hermana, a amar a los hermanos. Mira, vamos a regresarnos al Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 5. Les dije que íbamos a leer la Biblia. Quiero que todos lean la Biblia. Yo sé que yo mismo he dicho que esto luego no es muy correcto, conveniente, pero yo quiero que ahora sí lo hagamos. Mateo capítulo 5, ve lo que dice la Biblia en el versículo número 21 en adelante. Dice la Biblia así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y tú, si sigues leyendo, hermano, toda esta historia, hermano, vas a ver que el amor es algo que movía a Jesús. Jesús fue a orar por una niña que estaba enferma, y después, hermano, apareció una mujer que tocó el borde de su manto. O sea, todo este tipo de cosas que hizo Jesús las hizo por amor. Jesús era alguien que amaba. Cuando Jairo fue a buscarlo para que Jesucristo fuera a orar por su hija, Jesucristo fue por amor, pero la gente lo empezó a apretar y Jesús no se portó como un grosero, como un majadero, de que me están empujando, me están haciendo algo. No, al contrario, se portó con amor. Cuando la mujer aquella tocó el borde de su manto, la Biblia dice que Jesús no se enojó, sino simplemente dijo: ¿quién me tocó? Y pensando que Jesús se había enojado, la gente se hacía a un lado. Pero no, Jesús dijo: es que salió virtud de mí. O sea, Jesús estaba manifestando el amor. Jesús estaba manifestando que era necesario amar.
a pesar de la circunstancia. Entonces, mi amado, mi amada, ¿cómo debes de vivir tú? Amando a los hermanos. Es una característica cristiana. Amando a los hermanos. Otra característica, vamos a hablar de otra característica que tiene que tener el cristiano. El cristiano debe de vivir como cristiano. Y una característica es que el cristiano vive lleno del Espíritu Santo. Nosotros, hermano, como cristianos debemos de vivir llenos del Espíritu Santo. Si no nos llenamos del Espíritu Santo, no somos cristianos, hermano. Si no nos llenamos de su presencia, hermanos, estamos mal. ¿Por qué? Porque no estamos permaneciendo en Dios. No estamos, hermanos, con el Señor. Hermanos, si descuidamos la llenura del Espíritu Santo, hermanos, ahí te va. Esto pasa. Una persona, un cristiano que no vive con la llenura del Espíritu Santo no es cristiano. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que has dejado de ser cristiano? Número uno, cuando dejas de orar. Una persona que deja de orar es porque no está manteniendo la llenura del Espíritu Santo. Pastor, pero es que yo escuché al otro pastor que dijo que Jesucristo se fue, pero el Espíritu Santo se quedó. Sí, se quedó. En el Antiguo Testamento efectivamente el Espíritu Santo se apartaba, pero en el Nuevo Testamento se contrista. Por eso la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. Se contrista, hermanos, y dejas de... ¿Por qué? Porque dejas de vivir como cristiano. Y una manera de contristar al Espíritu Santo es de ponerlo en gran tristeza. Eso significa contristar, ponerlo en suma, en grande tristeza. Una manera de poner triste al Espíritu Santo es cuando dejamos de orar. Oh Señor, perdónanos por dejar de orar. Por eso es que se hizo la convocatoria ya, a que vamos a orar. Espero que las hermanas que mencioné en la mañana ya estén más que listas, nada más para el día que les diga tal día. Porque tenemos que tomar la autoridad que se nos ha dado. Otra cosa, hermano, que también te das cuenta que la llenura del Espíritu Santo ya no se mantiene contigo, es cuando dejas de ayunar. Hay que ayunar de vez en cuando, hermanos. Hay que ayunar. Tenemos que ayunar. Es más, hermanos, les voy a proponer a todos que el próximo domingo ayunemos. Todos en la iglesia. Vamos a ayunar. Necesitamos ayunar. ¿Cuántos dicen amén? Si dicen amén, pónganme ahí en los comentarios de la página, por favor. No quiero que me manden nada por WhatsApp. Quiero que todo lo pongan en la página de YouTube. Y si tú estás viendo la transmisión a través de una USB, pues vas a tener que agarrar y conseguir el modo de meterte a la página y ponerle yo ayuno el domingo. ¿Ok, hermanos? Vamos a ayunar. Vamos a ayunar. Otra manera, hermano, que te das cuenta que no estás manteniendo la llenura del Espíritu Santo es cuando dejas de testificar. Cuando ya no testificas lo que Dios es en tu vida. Cuando dejas de decirle, en este caso dirás, pastor, pero no podemos salir a predicar. Claro que no podemos ir a predicar por esa situación de la pandemia, pero podemos seguir testificando con la familia. Podemos seguir testificando con aquellos contactos que luego tienes en tu celular. Testifica de Cristo. Si no lo haces y tus pláticas ya no son testificar, ya no hay llenura del Espíritu Santo en tu vida. Otra cosa, hermanos, que también nos avisa que ya no hay llenura es cuando dejamos de creer. Que ya no creemos. Triste, desafortunadamente hay mucha gente que ya no cree. Es que yo no creo. Y es que vean cómo me está yendo mal. Y es que ¿por qué me pasan estas cosas? Porque has dejado de creer. Se ha ido. El Espíritu Santo está contristado. Claro que Él está presente ahorita en este mundo, está presente con todo el pueblo cristiano, pero está contristado. Es tiempo de que reavivemos su presencia, es tiempo de que avivemos y le digamos, Espíritu Santo, ven, te necesitamos. Ha llegado el tiempo, ha llegado la hora, ha llegado el momento, hermanos, de que nosotros comencemos a creer, de verdad. Como te dije, tenemos que ayunar porque es necesario ayunar en la debilidad. Ahorita que nuestra vida espiritual está débil, que no estamos haciendo las cosas como se deben de hacer, hermanos, hay que hacerlas bien a través del ayuno. Ha llegado el momento. Mira, Efesios 5:18 dice algo bien interesante. Quiero que vayan a la Biblia. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino,
en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y nota que está Espíritu con E mayúscula porque se refiere al Espíritu de Dios, se refiere al Espíritu Santo. Y déjame decirte, hermano, que cuando alguien se embriaga con alcohol, no tiene dominio de sí mismo. Una persona que se emborracha no se domina. Tú has visto a los borrachos como de repente van y caminan y luego hasta se caen. Bueno, yo lo vi muchas veces y lo he visto muchas veces. El que se embriaga no puede controlar su cuerpo. ¿Por qué? Porque la embriaguez ya hizo el paso. Hasta luego dicen hasta tontería y media. Luego andan echándole bronca a medio mundo, amenazando a quién sabe quién. Y luego dicen tonterías que no deben de decir porque no tienen dominio. La embriaguez, el alcohol los ha dominado. Esa es una persona embriagada, hermanos. ¿Qué crees? Pasa lo mismo cuando tú te embriagas del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, porque hay disolución ahí. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando, hermano, tú te llenas del Espíritu Santo, nadie te domina. Y el que te domina es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te domina cuando te llenas de Él. Y tú te llenas del Espíritu Santo a través de la oración, a través del ayuno, hermano, a través de testificar, a través de la fe, te llenas del Espíritu Santo. Son modos de llenarse. Cuando vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que la gente decía que, cuando vemos ahí como dice la Biblia, la Biblia dice claramente que se llenaban del Espíritu Santo, se llenaban, la persona que sea, el Espíritu de Jehová vino sobre fulano, vino sobre sutano, hermano. Tú dirás, era gente llena de temores, llena, pues sí, hermanos, pero en medio de la crisis era gente que estaba buscando de Dios, clamaban a Dios y el Espíritu Santo descendía sobre ellos. Entonces una manera de que el Espíritu Santo que está presente no descienda, sino que al contrario te llene, aunque nosotros tenemos que decirle desciende. Desciende, ven, lléname, Espíritu Santo, lléname. Tenemos que hacerlo, hermano. Una de las maneras de hacerlo precisamente es a través de estas cosas que te dije. De verdad, ningún enemigo te domina. Hermano, mira, el que se llena del Espíritu Santo, aquí atrásito Gálatas capítulo 2, dice algo bien interesante, un verso muy conocido por todos. Gálatas capítulo 2, versículo 20, el que se llena del Espíritu Santo vive así. Dice, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, una persona que vive llena del Espíritu Santo, hermano, Cristo es el que vive en ella. Porque el Espíritu Santo es Cristo, el Espíritu Santo es Dios. Son la misma persona. De verdad. Por eso, hermanos, que ¿cómo vive un cristiano? Lleno del Espíritu Santo. Si quieres ser digno, hermano, de irte al cielo, de irte con el Señor, hermano, necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Acuérdate que ya vimos inclusive la parábola de las vírgenes de Mateo 25. ¿Por qué se quedaron las insensatas? Porque no estaban llenas sus lámparas, no estaban llenas sus vidas. ¿De qué? De aceite. ¿Y el aceite qué representa? El aceite, hermanos, es una tipificación del Espíritu Santo. Eso es el aceite. Es por eso, hermanos y hermanas, que debemos de llenarnos del Espíritu Santo. Es por eso que necesitamos buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ha llegado el momento de que lo hagamos. Ha llegado el momento de que lo vamos a hacer. Rápidamente, para terminar, vamos a ver otras dos últimas características que tengo yo de cristianos. Vamos a hablar rápidamente. La tercera es que necesitamos ser cristianos de fe. Si quieres ser cristiano, necesitas ser una persona de fe. Necesitas tener fe. Y aquí, hermanos, la Biblia dice algo bien interesante. Hebreos, fíjate, me encanta lo que dice Hebreos referente a la fe. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, dije que íbamos a leer la Biblia, así que no te desesperes. Hebreos 11, versículo número 5 dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La fe hace que le agrades a Dios. Y dice el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hasta ahí. Si quieres leer lo demás.
Pero la Biblia dice que para agradar a Dios necesitamos tener fe. Y una característica de un cristiano es la fe. Aquí dice que no fue traspuesto. Ahora, la palabra trasponer significa cambiar de sitio, significa desaparecer. Enoc desapareció por la fe que tenía. Enoc es una tipificación, hermano, de lo que sucederá prontamente, llamado el arrebatamiento de la iglesia. La historia de Enoc es la tipificación del arrebatamiento de la iglesia. La Biblia dice que por la fe Enoc fue arrebatado, fue traspuesto. ¿Quieres ser una persona que se vaya en el arrebatamiento? De verdad, ¿quieres irte en el arrebatamiento de la iglesia? Tienes que ser gente de fe. Es una característica de un cristiano, ser una persona de fe. Tienes que empezar, hermano. La Biblia dice que no vio muerte. Dios se lo llevó, hermanos, antes, mucho antes del diluvio. Dios se llevó a Enoc. Así será para la iglesia que se va a ir en el rapto, en el arrebatamiento, hermano. Ya que la fe logró que no viviera este evento. Por eso el versículo 6 dice, es, hermano, imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Al que cree, la Biblia dice que todo le es posible. La escritura, hermano, nos dice que para irse en el arrebatamiento se necesita tener fe. Los que tienen dudas, los que tienen temores, los que no creen, se van a quedar, hermanos. Para irse en el rapto hay que caminar con Dios. Para demostrar que somos cristianos hay que caminar con Dios. Así como Enoc lo dice Génesis 5:24. Tenemos que caminar como Enoc, caminar con Dios. Ya te dije, esa es una representación. Desde el principio nos habla de que iba a haber un arrebatamiento. Ese principio, hermano, del que nos habla la Biblia de Enoc, nos dice que es una tipificación del arrebatamiento. Enoc por la fe fue arrebatado. Es una característica cristiana. Necesitas vivir como una gente de fe. Vive como una persona de fe. Empieza a vivir como una persona que tiene mucha fe. No permitas que tu fe mengue aún en medio de las circunstancias. Que hay problemas en el matrimonio, tú ten fe en Dios. Que hay problemas en la familia, tú ten fe en Dios. Que hay problemas en tu persona, tú ten fe en Dios. Que las finanzas, que a consecuencia de esto, tengamos fe en Dios. Él dijo que nunca nos dejará ni nunca nos desamparará. El Señor lo dijo claramente. Entendamos esas promesas, hermanos. El Espíritu Santo está aquí para consolarnos. Y nos consuela de verdad. Por eso Él está esperando que lo busquemos. Está esperando que nos llenemos de su presencia. Tenemos que ser gente de fe. ¿Gente de qué? ¿Gente de qué, perdón? De fe. Gente de fe. Entonces, hermanos, la primera característica es ama a los hermanos. Característica de ser cristiano, ama a los hermanos. Lo segundo, llénate de la presencia del Espíritu Santo. Lo tercero, sé una persona de fe. Y lo cuarto que te voy a enseñar en esta hora, ya para terminar, hermano, es que debemos ser esforzados y valientes. ¿Qué debemos de ser? Esforzados y valientes. Y vamos a Mateo capítulo 7. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 7. Ya voy a terminar, no se me desesperen. Siento que ya están desesperados. Pero bien, en Mateo capítulo 7, hermanos, escucha lo que dice el versículo 13 y 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí nos dice, hermanos, que el camino para la salvación es angosto, o sea, es estrechito, y que es de luchas, que es de pruebas, o sea que es muy difícil porque hay que pasar. Ay, es que no me dejan pasar. Tienes que vivirlo porque es muy angosto y a veces ni cabes, a veces la barriga no te deja. Que necesito bajar de peso, que no se puede. Pues así es el camino que te lleva a la vida eterna, es angosto y de repente hay alguien que taponeó y tienes que pasar y dificultades tienes que vivir. Es difícil, hermano. Pero eso nos dice, el camino angosto es un camino de luchas, de pruebas, muy difícil, pero es exclusivo ¿para quién? Para gente valiente y victoriosa en la batalla. Es exclusivo. Solamente dice la Biblia que solamente
Dice, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes son los que lo arrebatan. Solamente los valientes son capaces de entrar al reino de los cielos. Solamente los valientes son capaces de ir ahí. Solamente los valientes son capaces de meterse al reino. Porque es muy estrecho y no les importa. Ahí van, sí, me va a doler, me voy a raspar con una piedra. Me voy a raspar con estas rocas. A lo mejor me tropiezo pero me voy a levantar. Eso es de valientes. Los valientes son los únicos que tienen la facultad de entrar en el reino de los cielos. Y para que tú y yo, hermano, vivamos como cristianos, tenemos que vivir con esfuerzo y con mucha valentía. Es más, tú lo puedes ver en Josué capítulo 1, versículo 7 más. Vamos a leerlo, porque pues, yo me lo sé de memoria, pero muchos no. Josué capítulo 1. Vamos todos vayan a Josué capítulo 1, hermanos. Ahora, si no traes Biblia, pues escucha nada más. Pero si no, fíjate lo que dice la Biblia. Josué capítulo 1, versículo 7, dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, que está diciendo Dios, ¿sabes? Dios le dijo a Josué, ¿sabes qué, Josué? Esfuérzate, haz lo que te dijo tu pastor. ¡Ay! O sea, si el pastor te dice, contéstame, ¿qué es lo que tienes que hacer? Responde. Si el pastor está preguntando algo y quiero que respondas, haz. Eso es de valientes. Los únicos que pueden entrar al reino son los valientes. Si el pastor te dice, haz esto, hazlo. Si el pastor dice, haz aquello, hazlo. Aquí Dios le está diciendo, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer todas las cosas de la ley que mi siervo, tu pastor, Moisés, te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quieres prosperidad, hermano? ¿Quieres vivir bien? Vive como cristiano. Y el cristiano se esfuerza. ¿En qué? En hacer lo que le manda su pastor. A muchos no les gustó esto, pero ahí está. Vivir como cristiano es hacer eso. Ahora dice el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, se refiere a la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque solamente así harás prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán bien. ¿Quieres que te vaya bien en todo? Que nunca se aparte lo que está escrito en la Biblia de tu vida. Jamás. Esfuérzate. Es que me da flojera así. Vamos a comenzar a leer la Biblia. Hay que leerla. Hay que darnos un tiempo para leer la palabra. Que no se aparta. Apréndete versículos de memoria. Apréndetelos, hermano, hermana. Por eso el versículo 9 termina diciendo: mira que te mando. O sea, una orden. No es una sugerencia, es una orden de Dios. Eso ya lo habíamos visto. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Quieres entrar al reino de Dios? Sé esforzado y valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero para que esto suceda, necesitas ser una persona esforzada y valiente. Aquí claramente, hermano, se nos enseñó que la encomienda para entrar a la tierra prometida, hermano, era esfuerzo, era pelea, era valentía. Vive como cristiano. El cristiano es esforzado y valiente. Así es el cristiano. Ya que, pues, la pereza, el conformismo, la derrota, la cobardía, te va a llevar a no disfrutar de las promesas de Dios. Vive como cristiano en estos tiempos, hermano. Viva como cristiana, hermana. Ame a los hermanos. Ámelos.
Ámalos como Cristo nos amó. Así es como se ama. Llénate de la presencia del Espíritu Santo. Llénate más. Como aquel canto que dice, yo quiero más del vino de Dios. Se refiere al Espíritu Santo. Y uno dice, más. Por eso hacemos esta seña. Más. Porque queremos más del Espíritu Santo. Más. Llénate del Espíritu Santo. Llénate. Comienza a ser una persona que tenga mucha fe. Así vive el cristiano. En estos tiempos se requiere que tengas mucha fe. Se requiere mucha fe en estos tiempos. Ten fe en Dios. Y sé una persona esforzada y valiente. Y el esforzado y valiente obedece a Dios y a su pastor. Ahí lo viste en Josué. Y el mismo Dios es el que manda. Obedezcan a su pastor. Más adelante lo dice también. Obedezcamos a vuestros pastores. Hay gente que no lo hace. Esa gente se va a quedar cuando sea el momento del arrebatamiento, porque no son cristianos. Ya te dije, hermano, que todo aquello que no te hace ser cristiano, ya te dije, pereza, conformismo, derrota, cobardía, te va a llevar a que no vivas las promesas de Dios. La pregunta es, ¿qué quieres tú vivir? ¿Quieres vivir como cristiano o quieres vivir como un anticristiano? El anticristiano obviamente vive dominado bajo el espíritu del anticristo, porque anticristo es en contra del cristianismo, en contra de Cristo. Y el espíritu anticristiano muchas veces vive en muchos que se reúnen en una iglesia cristiana. ¿Qué prefieres, hermano? ¿Qué prefieres? ¿Preocupaciones o confianza en Dios? ¿Qué prefieres tú? ¿Prefieres estar enfermo de COVID-19 o prefieres estar sano, viviendo una vida llena del Espíritu de Dios? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres, hermano? ¿Gran tribulación o reino de Dios? ¿Qué prefieres? ¿A Cristo o al anticristo? ¿Qué prefieres? Cierra tus ojos. Padre, en este momento te damos gracias. Y te quiero pedir, Padre, que con esta enseñanza nos ayudes a vivir como cristianos. Enséñanos a vivir cristianamente. Enséñanos a vivir, Padre, más en estos tiempos. Padre, porque sabemos que estamos en los últimos tiempos ya. El día se acerca. Dios, necesitamos vivir como verdaderos cristianos. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, a vivir confiadamente como tú quieres que vivamos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Si tú eres de los que dicen hay que darle todo a Dios, dale lo que le corresponde, dale lo que se merece. Por favor, oren ahí ahorita ustedes, hagan lo que tienen que hacer y Dios los bendiga mucho, hermanos, hermanas. Que el Señor los guarde en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga. Nosotros creemos en Dios porque en nuestras vidas cambió. Es mucho más que religión, se trata de una relación. Ahora vivimos por fe, nada